Por último, veamos una nueva función que se ha agregado a Python para concatenar y formatear cadenas también. Vamos a crearnos un archivo nuevo de Python para trabajar con este ejemplo. Lo vamos a llamar concatenar, o mejor dicho, vamos a cambiar el nombre por cadenas formato F. Bien, explicaré un poquito luego de qué se trata la F. Veamos un ejemplo de qué es lo que queremos resolver primero. Supongamos que en consola yo quiero imprimir una cadena que diga hola, coma, y el nombre, ¿sí? Puede ser Juan, puede ser cualquier otro tipo de nombre, pero este nombre debe ser dinámico. Lo voy a guardar en una variable para que simplemente al leer la variable pueda concatenarlo con la cadena hola, coma. Bien, entonces vamos a crear una variable nombre y de momento va a ser Juan. Obviamente no va a ser completamente dinámico porque siempre que quiero cambiar el nombre voy a tener que cambiarlo desde la variable, pero luego veremos cómo obtener ese nombre, por ejemplo, desde nuestra consola. Bien, acá tenemos una serie de opciones, ¿sí? Vamos a ir listándolas, ¿sí? La opción 1 es trabajar con el operador más. Bien, entonces esto ya lo habíamos visto. Simplemente tomamos nuestra cadena, bien, y la concatenamos con la cadena de destino. Así que vamos a probar. Bien, hola Juan. La desventaja de esta forma de concatenar cadenas es que a medida que voy teniendo más variables es más complicado, ¿sí?, ir rastreándolas. Por ejemplo, vamos a decir acá apellido, bien, y edad. Ups. Bien. Entonces imaginémonos que acá también tenemos que poner el apellido, ¿sí? Solamente que vamos a necesitar agregar un espacio en blanco para que no queden pegados. Entonces, fíjense que siempre tenemos que ir cerrando y abriendo nuestras comillas y también ir concatenando las variables con el más. Obviamente esto funciona si yo lo ejecuto hola Juan Gómez de 18 años. Bien, esa es la opción 1. Fíjense que a medida que tenemos más variables y más opciones es mucho más complicado seguir el rastro. Por eso tenemos otras opciones. Veamos la 2. La opción 2 es usar el formato con este signo, que es el signo de porcentaje. Dentro de una cadena tenemos la opción de usar el porcentaje para representar lo que conocemos como un comodín. Entonces vamos a tomar esta misma cadena que tenemos acá, ¿sí? Bien. Y en lugar de indicar, vamos a quedarnos con la versión sencilla por ahora. Bien. En lugar de indicar que vamos a concatenar esto con el más, simplemente vamos a poner acá un porcentaje y una S, que la S justamente representa la cadena. Y luego, al finalizar esta cadena, vamos a poner un porcentaje acá. Entonces con esto le estamos indicando a Python que primero tiene que evaluar esta cadena completa, ir reservando este espacio para una futura variable. Y luego, cuando encuentre el porcentaje fuera de esa cadena, lo que le sigue es la variable que tiene que entrar en esta posición para ser reemplazado con su valor final. Si ejecutamos esto, tenemos entonces hola Juan, ¿sí? Vamos a comentar la opción 1 para que tengamos la versión simplificada. A medida que necesitamos agregar más caracteres, bien, agregamos, ¿sí?, porcentaje S, y aquí tenemos que ir encerrándolos en paréntesis. Bien, entonces ahora imprimiría hola, coma, acá vamos a tener un comodín que se va a corresponder con el primer elemento que está dentro de los paréntesis, la primera variable, y luego tenemos otro comodín que va a ser la segunda variable. Entonces tenemos hola Juan Gómez. Nuevamente, la desventaja de esto es que a medida que nosotros vamos agregando más elementos, nuestra cadena va a ser una serie de porcentajes y S que también pueden distraernos mucho, ¿sí? Entonces, si bien es una gran mejora con respecto a lo anterior, sigue sin ser la mejor opción. Veamos una tercera opción, ¿sí? La opción 3
es trabajar con un método, ¿sí? Que es el método format. Bien. Entonces tomemos el mismo ejemplo. Vamos a copiar esto. Y ahora, en lugar de trabajar con estos porcentajes, lo que Python nos permite hacer es utilizar estas llaves, aquí adentro llaves vacías, ¿sí? Y en lugar de utilizar el porcentaje, a esta cadena la vamos a trabajar con format, ¿sí? Entonces format es el método que nos permite a nosotros formatear la primera cadena y va a detectar cada vez que se encuentran dentro de esta cadena estas llaves. ¿Y qué va a hacer con esas llaves? Va a tomar los argumentos que le pasamos a format, nombre y apellido, y los va a ir ubicando cada uno en su respectiva posición, ¿sí? Así que vamos a probar esto, no sin antes comentar el primer print. Bien, ahí tenemos hola Juan Gómez. Lo interesante del método format es que nos permite cambiar el orden en el cual se van a ir agregando las variables. Por ejemplo, aquí nosotros asumimos que nombre va a ser el elemento que ocupe la primera llave, el primer juego de llaves, y apellido va a ocupar el segundo juego de llaves. Pero si quisiéramos invertir eso, basta con decirle cuál es el índice que ocupa como argumento dentro de format. Por ejemplo, por defecto Python hace esto, pone acá un 0 y acá un 1, ¿sí? Si ejecuto esto vamos a ver que es exactamente lo mismo. Pero y si quiero cambiar el orden, podría poner aquí 1, que sería el apellido, y 0 en esta posición, que sería el nombre. Entonces, hola Gómez Juan. Bien, es súper útil porque justamente nos permite cambiar ese orden, ¿sí? Nuevamente, una opción que suele ser útil, pero que a la larga puede también ser un poco más compleja, es similar a esto, a la opción número 2, en tanto que vamos a seguir agregando, por ejemplo, las llaves, y luego podemos tener format y un montón de variables al final. Entonces, ¿cuál es la opción óptima? Python, en una de sus últimas versiones, ha agregado la opción de trabajar, acá sería el comentario, con esta opción 4, que es lo que se conoce como las cadenas de formato F. Bien. ¿Y de qué se trata esto de las cadenas de formato F? ¿Sí? Que están disponibles a partir de Python 3.6, que fue lanzado en el año 2015. Estas cadenas nos permiten a nosotros tomar esta tercera opción y trabajar solamente con una cadena sin la necesidad de usar un método adicional. Bien, veamos este ejemplo de aquí arriba. Queremos nosotros indicar hola Juan Gómez, de 18 años de edad, ¿sí? Que es básicamente lo que nosotros teníamos con el operador más. Entonces, para hacerlo con una cadena en formato F, antes de definir la cadena, que lo haríamos con las comillas dobles o simples, delante de esa cadena vamos a escribir una F. Esa F puede ser minúscula o puede ser mayúscula, ¿sí? No importa cuál de los dos usemos, Python va a seguir reconociendo como la opción de formato. Y luego dentro vamos a poner la cadena que nosotros queremos formatear junto con las llaves, ¿sí? Acá teníamos dos llaves, pero al tener la F, Python nos permite ingresar directamente dentro de las llaves las variables que nosotros queremos imprimir. Entonces aquí necesitamos nombre, aquí necesitamos la variable apellido y aquí la variable edad. Bien, ahora si ejecutamos esto vamos a ver el resultado. Hola Juan Gómez, de 18 años, ¿sí? Permítanme copiar esto solamente para comparar una opción de la otra. Sinceramente, las cadenas de formato F son mucho más legibles, nos permiten interpolar este proceso de poner una variable dentro de una cadena y que se interprete su valor, se conoce como interpolación. Entonces las cadenas F nos permiten interpolar las variables y analizarlas directamente dentro de su estructura, sin tener que usar los trucos de los operadores o de format o de los porcentajes. Bien, y son súper flexibles, nos permiten
trabajar de forma mucho más rápida, y fíjense que la línea es mucho más corta que su predecesora con el operador. Bien. La otra ventaja que traen este tipo de cadenas es la siguiente. Recuerdan que nosotros vimos hace poco, vamos a poner una F mayúscula, vimos hace poco las funciones de formato de cadenas, ¿sí? Las funciones y los métodos de formatos de cadenas. Entonces imaginémonos que nuestro nombre, por ejemplo, está aquí en minúscula, el apellido también está en minúscula. Y nosotros queremos imprimir lo que tenemos acá, ¿sí? Vamos a comentar esto y vamos a ver el primer resultado. Ahora que no están capitalizadas, tenemos hola Juan Gómez en minúscula. Bien. Lo que podemos hacer es, como estas variables que están dentro son cadenas, nuevamente podemos agregar un punto y podemos justamente reemplazar cada una de las variables que tenemos con sus respectivas funciones, ¿sí? En este caso podemos usar title o capitalize, cualquiera de las dos va a funcionar, ¿sí? Solamente para demostrar que cualquiera de las dos funciona en este caso, vamos a usar dos distintas. Y ahora fíjense, abajo tenemos hola Juan Gómez y las cadenas están formateadas. También podríamos usar upper para resaltar el nombre completamente en mayúscula, ¿sí? Y ahí tendríamos hola Juan Gómez, todo en mayúscula. Entonces este tipo de cadenas son sumamente flexibles. La sintaxis al principio cuesta porque tenemos una F, ¿sí? Pero más que eso no nos va a complicar la vida, y comparado con las otras opciones es súper útil y nos permite a nosotros concatenar y formatear nuestras cadenas de forma muy sencilla.